Buenos días familia, quería hoy hablaros de Santa Teresa de Jesús. Vamos a hacer una serie de capítulos hablando sobre su libro de Camino de Perfección, pero yo creo que es importante hablar un poquito de esta santa que está de tremenda actualidad. Santa Teresa de Jesús, una mujer empoderada, una mujer emprendedora, una mujer lectora. Desde muy pequeñita edad aprendió a leer y a escribir y se bebía los libros, al principio de caballería, porque era lo que se bebía en la época, era lo que se leía en la época, y después empezó a investigar sobre el mundo espiritual y ahí se dejó llevar. Una mujer alrededor del 1500, una época en la que estaban los reyes católicos, habíamos descubierto América, en ese marco histórico estaba enclavada su vida. Fundó la Orden de las Carmelitas y basándose en la antigua y severa Orden de los Carmelos. Los Carmelos eran unos monjes de alrededor del 1200, en la época de las cruzadas y de las conquistas con Jerusalén entre los cristianos y los moros. Allí se asentaron unos monjes en el monte del Carmelo, en lo que muy cerquita de lo que hoy es Tel Aviv, en Israel, y allí pusieron una severidad en unas normas de pobreza, de austeridad y de silencio y de ayuno muy fuerte. Todo eso se extendió por toda Europa hasta llegar al Reino Unido. A la altura del 1400 ya una serie de monjes empezaron a decir, bueno, esto tampoco tiene que ser tan severo, ¿no? Y empezaron a olvidarse de la antigua norma. Y fue solamente cuando llegó Santa Teresa de Jesús que se acordó de toda esa norma, vio que era importante y necesario en la época y empezó a actualizarla. De esa manera la Iglesia quiso diferenciar unos de otros. Por eso a las carmelitas le pusieron carmelitas descalzas y a los que seguían siendo flexibles le pusieron los carmelos descalzados. Santa Teresa fue una mujer mística, fue una época en donde había muchísimos místicos como su amigo San Juan de la Cruz. La mística significa unión con Dios. Santa Teresa es una mujer escritora, escribió muchísimos títulos, lo más importante, el libro de la vida, Camino de Perfección, que a continuación vamos a ir desgranando poquito a poco, y es santa y le pusieron el título de primera mujer doctora de la Iglesia por el Papa Pablo VI. De Santa Teresa se han hecho muchísimas películas que cuentan algunas cositas de su vida, como por ejemplo su episodio de catalepsia, en el que se quedó muerta y que todos la daban por muerta, pero su padre estuvo allí, se encerró con ella y volvió a la vida. Luego también se cuenta que levitaba y sus experiencias místicas, ¿no? Que de alguna manera el Espíritu Santo le llenaba y le provocaba una sensación de amor y de placer muy grande. Ella le hablaba a Jesús y a Dios como un amante, como un amigo y como su amado. En esos poemas de yo soy para mi amada, yo soy para mi amado, lo mismo que mi amado es para mí. En esas películas también se ve sus ayunos, sus fuertes ayunos y sus fuertes horas de contemplación. Se encerraba en su cuarto y dedicaba muchísimas horas al día a rezar, a contemplar, a meditar, y tenía un diálogo muy apasionado con Jesús. Se veía que lo visualizaba. Todas esas horas de contemplación, todas esas horas de oración tan fuertes con Jesús hizo que tuviera una revolución interior. Ella estaba en un convento en el que parecía que la vida se había acomodado a las normas del convento. Había clases sociales, había monjas ricas y monjas pobres con diferentes estatus y diferentes atenciones, y eso ella no lo veía del todo bien. Quería una clase totalmente igual y totalmente entregada en el Señor. Esa revolución en sus ideas y en su manera de ser llamó muchísimo la atención a la Iglesia, de manera que fue investigada y juzgada por la Santa Inquisición. Bueno, pues una historia de vida fascinante y un ejemplo de vida espectacular, del que hoy en día podemos seguir aprendiendo muchísimas cosas.